Hemos visto cómo en 2026 ha llegado con toda la influencia de los Estados Unidos a Venezuela. Hay muchos detractores y mucha gente que apoya estas decisiones tan importantes y contundentes para la reconstrucción del país. Pero lo que sí es algo cierto es que el pragmatismo estadounidense, ese que ha hecho que Estados Unidos sea hoy el país puntera en lo económico, en lo político a nivel internacional, se tiene que ver la cara en contra de la sinvergüenzura chavista en nuestro país. De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Y buenos días, bienvenido nuevamente a Desde Afuera. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos una vez más en esto que está pasando en Venezuela. El efecto Trump, que viene petróleo y reconstrucción. 50 millones de barriles de crudo venezolano serán destinados a los Estados Unidos. Todo esto se da mientras se van los cubanos, mientras se reacomoda el régimen, mientras Delcy busca cada día ver cómo respira un día más. Yo creo que eso será lo que pasará en los pensamientos de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, de Tarek William Saab, que dirán, bueno, otro día más que pude respirar, lamentablemente para todos nosotros, pero bueno, esas son unas cosas que están, esa es la actualidad ahorita. Gracias a todos los que nos ven desde el Tamacuro, gracias a aquellos desde Tucupita, muchísimas gracias a la gente de San Felipe, Estado Yaracuy, los que nos ven desde Cabima, Estado Zulia, gracias a los que nos ven desde Puerto Rico, desde Cuba, desde Miami, también muchísimas gracias a todos los que nos dan sus saludos desde Madrid, desde Barcelona, desde Lisboa, desde Madeira, bueno, gracias a todos ustedes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Una cosa del Mira, efecto Trump, fíjate, ¿no? Vertiginoso claro, todo. el efecto Trump que mucha gente odia, pero fíjate, está generando unos cambios positivos a mi manera de ver en Venezuela y que ha generado muchos cambios positivos a nivel internacional también, porque está poniendo los puntos sobre las IES, no se queda en discursos sí, discursos contundentes y muestras de preocupación en contra de los regímenes totalitarios del mundo, sino que ha ido un paso más allá y ha tomado acciones decisivas como la que fue el 3 de enero. Y justamente estando ya a vísperas del 3 de marzo, ya 3 meses de lo que ocurrió empezando el 2026, estamos viendo cómo ese pragmatismo estadounidense que estábamos hablando, que pragmatismo estadounidense, porque y que se puede definir en tres fases, que la definió ya Marco Rubio para la reconstrucción del país y para que podamos transitar a una democracia plena y que Venezuela pueda ser un país vivible, un país normal, pues bueno, los Estados Unidos, una de las primeras cosas era el control total de los activos petroleros y los ingresos petroleros, porque Donald Trump, y vamos a la noticia, confirmó que 50 millones de barriles de crudo venezolano ya navegan hacia Houston. Bajo un acuerdo histórico, empresas como Chevron, BP, Shell, Eni, Repsol operan bajo supervisión del Tesoro de los Estados Unidos y se estima que Venezuela generará 10 mil millones de dólares anuales, pero Washington mantendrá el control de esos fondos para asegurar que se usen en la reconstrucción y no en corrupción. ¿Y por qué vamos a pragmatismo? Porque precisamente esta gente saca a un Nicolás Maduro del poder sabiendo que si deja el poder en Venezuela tal cual como estaba antes de la salida del señor Nicolás Maduro, no iba a ocurrir absolutamente nada, porque por un lado la oposición es una parte más del sistema y que no tiene ningún tipo de influencia, y que los que rodean, o mejor dicho, los que estaban al lado de Nicolás Maduro son iguales o peores, de narcotraficantes, de delincuentes, de tener alianzas con grupos terroristas, ya sea de Sudamérica o a nivel internacional. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Controlando donde puede, que es a través del dinero. Entonces aquí es donde estamos viendo cómo una Delcy Rodríguez necesita hacer esos malabares políticos, esa verdadera negociación política, si se quiere, para sobrevivir políticamente y financieramente y tener algún tipo de presupuesto para todos sus planes, a través de la ayuda y la conciliación y de cumplir con todas las demandas que le da Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Estados Unidos se asegura tener una fuente estable de crudo venezolano que mucha gente critica, porque es que dice, no, es que Estados Unidos invadió Venezuela no por la libertad de los venezolanos, sino por el petróleo que tiene. Y sí,
¿Y cuál es el problema? Porque ahí estaba Irán también llevándose petróleo, estaba Rusia, estaba China llevándose petróleo. ¿Y qué pasaba con los venezolanos? No pasaba nada. Y al mismo tiempo, el señor Donald Trump se asegura reducir los costos de producción, asegurar petróleo barato, no solamente gasolina barata para los ciudadanos, sino también para asfaltado de carreteras, para reconstrucción de su propio país. Y al final de cuentas, todo Mira, se hace buscando el beneficio propio también. Entonces, Mira, yo agrego tres cosas a todo lo que tú dijiste. La primera, vamos por el minuto 5 de este video. Usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Si a usted le gusta el contenido de este video, dele me gusta, compártalo, comente precisamente qué es lo que piensa. La segunda cosa, Jorge, que crea bastante revuelo cuando se dice que los ingresos petroleros están secuestrados por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué tienen que ser manejados por los Estados Unidos? Bueno, por esto que tenemos en pantalla, y me disculpan porque esta gráfica no está tan actualizada. eh, lo que ven aquí es básicamente qué es lo que pasa cuando el chavismo se ve en la pantalla. Confirme mejor si se ve. Esto es lo que pasa cuando tenemos al chavismo perfecto. los recursos petroleros. Precisamente todo se pierde en corrupción, todo se pierde en los bolsillos de estos personajes. Nicolás Maduro, que tiene una fortuna personal que ascendía a los 3.000 millones de dólares, Diosdado Cabello, que también se acerca en esa cifra, Alex Saab, que tenía como 1.32 millones de dólares, y ni siquiera hablar de Tarek El Aissami. Entonces, eso es lo que pasa cuando el chavismo maneja los ingresos petroleros. Ahora los ingresos están siendo controlados, pertenecen a Venezuela, simplemente que lo que hace Estados Unidos es vigilar que esos recursos sean asignados precisamente a la importación legítima de medicamentos, de piezas y repuestos, materiales eléctricos, precisamente para el tejido eléctrico nacional, para reactivación de la industria petrolera del país, de alimentos y de todos los sectores críticos e importantes y fundamentales que aseguran el funcionamiento de Venezuela, o mejor dicho, la estabilización y la recuperación del país. Eso es una cosa importante decirla. Y ahora bien, Jorge, fíjate tú, aquellos que dicen que los Estados Unidos nada más invadieron Venezuela por el petróleo, bueno, ¿y qué lo iban a hacer? Por los aguacates, que en Venezuela se crecen unos aguacates 1 kilo, por los plátanos, que también tenemos unos plátanos enormes, por los mangos. Bueno, por otra cosa, no es invasión, el petróleo es un recurso transable más de la República. Así como vemos que, porque en estos días se exportaron como 70 toneladas de café del estado de Lara hasta los Estados Unidos, no había nadie destacado, Estados Unidos no está robando el café. Digo, no, para eso está un producto para exportarlo. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pagarlo. ¿Es que acaso Cuba nos pagaba los 100.000 barriles de petróleo diario? Nos mandaban nada más represores y médicos cubanos que tenían trabajando como esclavos, entre tantas otras cosas, y espionaje. China, Rusia, India, ¿nos estaban pagando algo por el petróleo que se estaban llevando o que manejaban o algo? No, a China se les tenía que regalar el petróleo con 40 y 50% de descuento. Entonces, ¿dónde está esa doble moral que ya los Estados Unidos compran el petróleo, lo pagan a precio de mercado, invierten para que el país pueda producir más y por lo tanto ellos puedan comprar más y por lo tanto puedan pagarnos más dinero y la gente llora? Pero entonces resulta que los chinos se robaban todo y ahí nadie estaba quejándose. Entonces esas son cosas que hay que repetirlas y repetirlas y repetirlas. A ver si finalmente le cae la locha todavía a la gente que anda más preocupada por el petróleo que por el bienestar y la libertad y la democracia del país. ¿Parece? Mira, es que yo he visto, por un lado, he visto que en el discurso del socialismo internacional y de los chavistas, hablando de que es el fin de la soberanía petrolera tal y como se conocía en Venezuela o como la conocía el chavismo, pero también veo con preocupación más aún, Daniel, que sectores no chavistas de la intelectualidad venezolana piensan lo mismo, que es el fin de la soberanía petrolera venezolana. Y yo me pregunto acá, ¿qué es soberanía petrolera, Daniel? Porque por un lado, soberanía petrolera que era para esta intelectualidad chavista o para esa intelectualidad no chavista. Que el petróleo se exportara y quedara en los bolsillos de Tarek El Aissami, de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, y para ustedes contar. ¿Petrolera qué? Porque la producción petrolera cayó a mínimos históricos y lamentables en comparación con los máximos que teníamos antes de que llegara el chavismo. Entonces, yo eso es lo que me cuestiono profundamente y veo con bastante preocupación, porque del socialismo me lo puedo esperar, de esa gente de izquierda me lo puedo esperar, pero de otros sectores me parece que hay bastante tela que cortar y que, oye, si esa es la alternativa al chavismo, yo siento que
ahí entiendo por qué los Estados Unidos no confía en la oposición venezolana y no ve unas elecciones, sino de aquí a 2 años, porque entiende que hay muchísimo por hacer en Venezuela, no solamente a nivel político y económico, sino también a nivel social, porque la intelectualidad venezolana creo que deja bastante que desear, lamentablemente. No Mira tú, Jorge, sé, sí, tú sí. tocaste un tema fundamental, yo diría apasionante, el tema de, bueno, la soberanía petrolera. Bueno, vamos a decir dos cosas. Tú y yo trabajamos en una petrolera. Entonces, uno ve la matriz de inversión de estas petroleras y cada vez apuntan más hacia lo renovable, hacia una transición energética que de una manera u otra va a ser imparable, que puede tomar 20 años, que puede tomar 30 años, que puede tener 40 años, de todas maneras es un hecho que va a venir una transición energética y ya las grandes multinacionales del petróleo comenzaron a invertir en otros sectores precisamente porque entendieron que va a llegar el momento en que el petróleo simplemente no va a poder seguir siendo el sustento que tienen ahora. Y entonces yo te digo, 20, 30, 40 años, bueno, seamos un poco más optimistas, 50 años de pronto. Y la pregunta es que yo le digo aquí a los venezolanos, ahorita el Venezuela necesita electricidad, necesita agua, necesita toda una infraestructura de carretera que están completamente abandonadas por el chavismo y cuestan plata, necesita toda una infraestructura hospitalaria, necesita recuperar los niveles de vida, ni hablar de todos los planes sanitarios que hay de vacunación, de todo, para darle la garantía y la calidad de vida mínima a los venezolanos. Y todo eso cuesta plata. Y yo le pregunto a ciudadanos a pie, como yo, como tú, 100.000 millones se necesitan para recuperar la producción petrolera que tenía Venezuela en el año 98. 100.000 millones de dólares también que el país necesita para reconstruir todo lo que necesitamos a diario. Los venezolanos no le echamos a la arepa adentro petróleo, que yo sepa. No le echamos así como la margarina Mavesa, uno no le echa petróleo a la arepa. Los venezolanos cuando van a un hospital, no te ponen una infusión de petróleo endovenoso. Cuando vamos al colegio, no es que en el morral llevas un barril. Entonces digo a la gente, 100.000 millones de dólares necesita el país y invertirlo en todo para tener una calidad de vida decente. Entonces ustedes van a agarrar esos 100.000 millones de dólares, quitarlo a todos los venezolanos para meterlo en una industria petrolera que seguirá siendo merced de todos los políticos de turno que van a querer usar a PDVSA como la gallinita huevo de oro, explotarla, destruirla y matarnos a todos de hambre. ¿O es mejor que el negocio petrolero ahora lo manejen las manos privadas, obviamente controlado con la vigilancia estatal, como ustedes lo quieran poner? Pero estamos teniendo inversionistas que van a invertir ellos esa cantidad de plata, que van a recuperar ellos la producción petrolera, que obviamente como alguien invierte va a querer que tenga un retorno. Pero toda esa inversión está generando fuentes de empleo dentro de Venezuela, crecimiento dentro del país, mayor producción dentro del país, producción de gasolina nacional, entre tantas otras cosas. Entonces, ¿por qué se enfrascan en el tema de soberanía cuando la soberanía la mató el chavismo? El chavismo mató la soberanía del país, se la entregó a las guerrillas colombianas, le entregó la soberanía al régimen cubano, le entregó la soberanía al régimen iraní, le entregó la soberanía a los chinos, le entregó la soberanía a todo el mundo. Ahora es que ustedes después de 27 años comienzan a llorar por la soberanía. Entonces yo esto es una cosa que lo pongo sobre la mesa ahora, porque hay que sincerarse. Esto es una conversación Mira, incómoda, vamos a tenerla. es una conversación incómoda que yo creo que tiene que empezar a surgir y por eso les digo, antes de seguir, suscríbanse a este canal, denle like a este video y comenten, dejen en los comentarios. Ya saben, lo prometimos hace varios programas atrás. El mejor comentario que dejen acá, vamos a hacer un programa de eso, así que lo vamos a estar leyendo atentamente. Pero Daniel, tú dijiste dos cosas aquí importantes. Venezuela o el chavismo regaló la soberanía y por el otro, 100.000 millones de dólares hacen falta para recuperar no solamente todo el aparataje de infraestructura venezolano, sino también el sector petrolero. Entonces aquí es donde entran los Estados Unidos con su pragmatismo y dicen, yo que he visto cómo has destruido tu país, que cómo has entregado la soberanía a cualquier grupo irregular que se te pasa por el frente y cómo te has robado cualquier cantidad de dinero, no confío en ti. Y por tanto, estoy mandando a una encargada de negocios, al general Francis Donovan, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, para empezar a poner orden y para empezar a poner efectivos estadounidenses en suelo venezolano para ir controlando todo lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Y además de todo eso, controlando los ingresos petroleros, porque todo aquel que le compra petróleo a Venezuela entiende que tiene que transferir el dinero a una cuenta bancaria estadounidense, porque si no, no hay reconstrucción venezolana y mucho menos una,
un pago al final por todo lo que ha hecho los Estados Unidos en Venezuela. Entonces vemos cosas como esta que estamos hablando, que es que el general Francis Donovan se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. ¿Cuál era el objetivo? Una agenda contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración, donde Estados Unidos ratifica su compromiso con una Venezuela segura bajo el plan que ya habíamos hablado de 3 fases de Donald Trump, porque el pragmatismo estadounidense es lo que lo ha llevado a ser el líder internacional en lo político, en lo militar, en lo económico, y que es lo mismo que quieren hacer para Venezuela. Tienen un plan y lo están haciendo cumplir. Y como no confían en los efectivos que hay en Venezuela, están importando a los suyos propios. Entonces, ¿qué vamos a ver de ahora en adelante? Que ese dinero se va a traducir en cualquier cantidad de aviones con medicamentos, con equipamiento estadounidense, pero que no es un regalo ni es una donación, como lo puede hacer ver Delcy Rodríguez o cualquier chavista. Son medicamentos, son bienes que están llegando y que se están pagando con el dinero del petróleo venezolano para cumplir otra de las promesas que había hecho Donald Trump, que todo ese dinero proveniente del petróleo venezolano iba a ser para comprar bienes y servicios de los Estados Unidos para la reconstrucción de Venezuela. Y fíjate tú, Jorge, aquí estamos, que vemos cómo la FAN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pasó de ser antiimperialista a ser procapitalista. Uno dice, vaya, vaya. Mira lo que pasó. Hoy en día, aquellos que tanto hablaban que si el imperialismo esto, el imperialismo lo otro, lo recibieron. Y fíjate tú que Diosdado es tan cínico que él salió a decir que prueben que él se reunió con, con Donovan, que él no estuvo allí. Cuando la misma encargada de prensa allí, el mismo departamento de prensa de Miraflores, fueron los primeros a salir a anunciar que habían recibido a el general norteamericano y que a la reunión asistieron tanto los Estados Unidos como Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. En fin, Cónchale, mira, Daniel, es que son dime. tan cínicos, y perdón que te interrumpa, son tan cínicos en esos antiimperialistas que prefirieron entregarle la soberanía petrolera al imperio yanqui antes que entregársela democráticamente a través de unas elecciones a María Corina Machado y a Edmundo González. Así de Fíjate, cínicos son. excelente punto. Mira, tú diste una cosa en el clavo. Fíjate tú cómo son ellos. Inmolaron el país, lo destruyeron y ellos ahora están pactando con quien sería para ellos su propio diablo total de no dar su brazo a torcer de que el país siga un camino democrático. Oye, tú diste, no estoy diciendo que Estados Unidos sea el diablo, sino que en la retórica chavista es lo que es. Pero te Claro, digo claro, te algo, entiendo. Entonces, es lamentable ver a lo que han llegado. Interesante, por otro lado, ver cómo estiran la dialéctica para seguir manteniéndose en el poder. Y bueno, ya veremos qué ocurre. Pero hasta acá, turno para ustedes. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Hasta cuándo le va a durar la dialéctica y la retórica a Jorge Rodríguez y a Elsie Rodríguez? ¿Y hasta cuándo veremos cómo esta gente se retuerce en su discurso y entrega esa soberanía que tanto defendían, entre comillas, en contra del imperialismo yanqui? ¿Hasta cuándo son capaces ellos de entregarle esa soberanía a los Estados Unidos? los leemos con atención. Muchísimas gracias.